Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos acompañan. Este, Mi nombre es Curtis Graham. Antes de comenzar, todos ustedes me pueden oír. Si es que sí, de la mano izquierda aquí tenemos una caja de chat donde ustedes pueden escribir. ¿Me pueden confirmar que sí me pueden oír? Perfecto. Entonces sí me pueden escuchar. Entonces, solamente antes de comenzar nuestra presentación, perfecto. Antes de comenzar nuestra presentación, les quiero dar un poco de llamamiento antes de comenzar. Este evento tendrá o durará un total de una hora y a lo último tendremos 15 minutos al final de preguntas. Esta presentación será grabada y la grabación y las dispositivas igual serán proporcionadas para aquellos que respondan a la evaluación del evento. Yo mandaré un correo electrónico al final y de ahí si ustedes deciden responder tendrán acceso a los enlaces de la presentación y la grabación igual. Y para aquellos que poseen una certificación PMP, este evento valdrá o vale por un PDU y aquí nos pueden acompañar en las redes sociales igual. Y se me olvidó explicarles también una cosa. Eh, de la mano derecha también van a ver una banderita ahí en la barra por encima. Ahí eso especifica el lenguaje en el que va a estar toda la interfaz. Ahí ustedes lo pueden cambiar al español si es que no ya está. Bueno, entonces vamos a empezar. Solamente para darles un poco de información sobre nosotros. Perdón, teniendo unos problemas técnicos aquí. Ahora sí, ya debe estar de nuevo. Eh, la consultoría FATO fue fundada en el año 1998. Nosotros nos consideramos como la referencia en cuanto a la medición de los requisitos de software. ¿Qué está pasando aquí? Disculpa que estoy teniendo unos problemas técnicos y se me está cortando el audífono y la cámara. Me disculpo. Nosotros nos especializamos en métricas de software, particularmente en la técnica del análisis de puntos de función. Nosotros ofrecemos cursos de capacitación en el análisis de puntos de función y también para la preparación de examen de certificación y ingeniería de requisitos. Nuestra estrategia actual de actuación está enfocada en los servicios de consultoría en las disciplinas de medición y estimación de requisitos, entrenamiento en las disciplinas de medición y estimaciones de requisitos, auditoría y mediciones, y la implantación u operación de escritorio de medición y análisis. Se me olvidó preguntar, decirles también, perdón, si es que ustedes tienen algunas preguntas durante la presentación, basta solamente escribirlos en el chat y ahí después yo veré las preguntas que están escritas y las voy a responder al final de la presentación. Como les había mencionado, aquí están los cursos que nosotros ofrecemos como empresa. E igual, si es que ustedes tienen alguna duda o algún interés en la capacitación o preparación, ahí basta solamente mandar un correo electrónico que yo les proporcionaré al final de esta presentación. Bueno, ahora sí a comenzar a lo que venimos. Análisis de puntos de función, medición y estimación de software. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? Los objetivos son los siguientes. Presentar lo que es el análisis de puntos de función. Presentar una visión general del proceso de medición y darles un ejemplo. Y también presentar sus principales beneficios para la industria. Solamente para darles un poco más de información también, este método es un método utilizado mucho en los Estados Unidos, Brasil, India y entre muchos varios países, que les mencioné un poco más de información a lo largo de la presentación. Entonces, ¿qué es el análisis de punto de función? Es una técnica de medición
que mide las funcionalidades de un software desde el punto de vista del usuario. Es decir, es una manera de cuantificar las funciones de un software de un punto de vista externo. Eso nos permite medir el proyecto y eventualmente llegar a un tamaño funcional. Teniendo este tamaño, podemos hacer varias cosas, las cuales explicaremos después. Entonces, solamente necesitamos los requisitos para hacer la medición. Eso es muy clave. En inglés, análisis de puntos de función se conoce como Function Points Analysis. El concepto del usuario en análisis de puntos de función no solamente representa al usuario final. ¿A qué me refiero? Bueno, puede ser considerado que otro sistema que interactúe o comunica con el sistema que estamos midiendo también se pueda considerar como un usuario. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Cuando nosotros ampliamos la definición del usuario, conseguimos medir todo tipo de software usando el análisis de puntos de función. Entonces, solamente para aclarar, el usuario se puede referir a más allá de que solamente el usuario final, es decir, también puede ser otro sistema. Para este método hay un grupo denominado el IFIPUG, el Grupo Internacional de Usuarios de Puntos de Función, que es la organización para el mantenimiento y la evolución de este método a lo largo del tiempo. Ellos también son encargados de mantener el CPM, que en inglés significa Counting Practices Manual, que es un manual de referencia que tiene todas las definiciones, reglas, conceptos y ejemplos para saber cómo realizar una medición usando el análisis de puntos de función. Este método del análisis de puntos de función se considera como un estándar para la medición funcional de software. Por ejemplo, la ISO IEC 20926 define como una unidad de medición de software debe ser. Hasta ahora solamente existen 4 otros métodos para hacer esto. El de la IFIPU, que es la más utilizada y con más años de divulgación. Los otros métodos son el de la NESMA, que es el que es más utilizado en Holanda, el MAC2, que es más utilizado en Inglaterra, el COSMIC, que fue creado en Canadá, pero en verdad es utilizado mundialmente, pero igual no es tan difundido como el IFIPUG. El último es llamado FISMA, que es el más usado en Finlandia. Para los que quieran saber un poco más de estos otros métodos, pondré los enlaces al final de la presentación y ahí ustedes podrán visitar las páginas de internet y conocer más esos términos. El método del análisis de puntos de función fue creado por el investigador Alan Albrecht. En aquel entonces trabajaba para la IBM en Estados Unidos. Se creó cuando Alan necesitaba medir productividad en los proyectos de sus clientes. Estos proyectos eran desarrollados en diferentes lenguajes de programación y en aquel entonces solamente podría usar el número de líneas de código como insumo para poder medir. Pero como no todos los proyectos usaban el mismo lenguaje, no era posible hacer comparaciones de productividad si los lenguajes eran distintos. Entonces fue así que analizó Alan qué aspecto le daba valor al software. Y ahí él se dio cuenta que son las funciones o funcionalidades. Entonces ahí surgió una métrica que fuera posible aplicarse en cualquier proyecto y que se pudiera aplicar en cualquier proyecto independiente del lenguaje de programación. Y es una de las cosas que destaca mucho el análisis de punto de función. Después de algunos años de prueba, formalizó sus estudios publicando Measuring Application Development Productivity. En este artículo presentó el resultado de sus estudios y al final del artículo presentó el método del análisis de puntos de función, que ayuda a medir esta productividad. Este trabajo generó mucho interés de varias empresas fuera de la IBM. A lo largo de los años 80, otras empresas empezaron a usar el análisis de puntos de función y realizaron que tenían que reunirse para discutir todos los problemas que tenían con el método. Por ejemplo, necesitaban definir estándares y hasta que decidieron en algún tiempo crear la IFIPUG en 1986, que hasta ahora es la entidad responsable por este método. Y hoy en día cualquier persona o entidad puede usar este método para hacer mediciones. Y para aquellos que tengan interés en leer este artículo de Alan Albrecht,
les proporcionaré el enlace al final de esta presentación. Hay una versión en inglés, una versión en español igual, dependiendo de en qué lengua lo quieran leer. Entonces, los objetivos de medición. El análisis de puntos de función tiene dos objetivos. El primero es ser consistente. ¿Qué significa? Es ser una medida consistente entre varios proyectos y organizaciones. O sea, dos profesionales, si analizan un proyecto, teóricamente deberían de tener el mismo resultado. La segunda debería ser simple, es decir, ser lo suficientemente simple para minimizar el esfuerzo de la medición. Entonces, el objetivo principal de la IFIPUG a lo largo de los años, después de varias evoluciones de reglas y conceptos, fue esto mismo, fue asegurar la consistencia de este método. Es decir, el IFIPUG constantemente alteró y mejoró el CPM, el Counting Practices Manual en inglés, para alcanzar el objetivo de ser consistente y simple. Hoy en día podemos decir que tenemos un método muy consistente. Y también para que el costo-beneficio del proceso de medición sea beneficioso, el método debería ser aplicado de una manera muy sencilla, que es el segundo objetivo. Para aquellos que ya tienen experiencia con este método, se puede realizar de una manera rápida una medición. Entonces, si conseguimos asegurar que estos dos objetivos sean alcanzados, podemos tener un método que pueda ser utilizado con costo-beneficio suficiente. Y aquí más adelante se describirán los beneficios del análisis de puntos de función. Un momento, se me trabó aquí la computadora. Perfecto. Entonces ahora se presentará una manera de cómo realizar una medición de puntos de función. Pero primero se definirán algunos términos que hacen parte de la medición. El análisis de puntos de función evalúa los requisitos de un sistema, de un proyecto, y ahí identifica funciones o funcionalidades. Para la ISO, esto es llamado componentes funcionales básicos. Pero vamos a continuar hablando de una manera más simplista o más sencilla, en términos de funciones. El primer objetivo es evaluar los requisitos del software identificando las funciones. Hay reglas de la IFIPUG para realizar estas identificaciones. Perdón. Hay dos dimensiones para las funciones de un software. Tenemos una dimensión de interacción, es decir, una interacción del usuario y el sistema denominada funciones de transacción. Aquí identificamos todas las funciones que permiten la interacción del usuario con el sistema. De estas tenemos tres tipos de funciones de transacción. La primera es la siguiente, entrada externa. Estas son las funciones con el propósito de mantener datos en el sistema. Por ejemplo, el usuario tiene una pantalla donde puede ingresar un cliente en el sistema. Esto es un ejemplo de una entrada externa porque tiene el objetivo de permitir al usuario ingresar datos que vienen fuera del sistema hasta dentro de él. Otro ejemplo de una entrada externa puede ser representada por una transacción que permite o que cambie la contraseña de mi propio usuario. Esta transacción también tiene el objetivo de cambiar datos en el sistema. Por eso se considera como una entrada externa. Entonces, tenemos otros dos tipos de funciones de transacción, denominadas salida externa y consulta externa. Las dos tienen como objetivo presentar datos al usuario. Entonces, cualquier transacción que tenga un objetivo principal para mostrar datos al usuario se pueden considerar como estas, una consulta externa o una salida externa. Por ejemplo, informes, consultas, listas, gráficos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos tipos? Estas son muy pequeñas. La consulta externa solamente tiene como objetivo recuperar y presentar datos al usuario, sin almacenar nada. La salida incluye campos que realizan cálculos o también información derivada y que también puede mantener datos. Eso es lo que diferencia estos dos tipos de transacción. Podríamos llegar a más detalle, pero la idea es presentar esto en términos más generales. Los otros tipos de funciones son denominadas funciones de datos, cuyo objetivo es almacenar datos. La idea es identificar los requisitos de almacenamiento que el usuario tiene para su software. Entonces estamos hablando de requisitos que permitan al usuario almacenar datos en el sistema o referenciar datos en otro.
Entonces, hay dos tipos de funciones de datos. El primero es un archivo de interfaz, perdón, este, un archivo lógico interno. Perdón, se me congeló aquí la pantalla de nuevo. Aquí, este tiene como función almacenar datos dentro del sistema. Ejemplo, el sistema es un sistema de facturación y los datos de factura son mantenidos por ese mismo sistema. Los datos de factura representan un archivo lógico interno. El término archivo es importante reconocer que no se refiere y no tiene la misma definición que un archivo, por ejemplo, en un sistema operativo. Estamos hablando de un archivo del punto de vista lógico del usuario y no de un punto de vista físico, por ejemplo, en la base de datos, en un archivo en un sistema operativo. Es un conjunto de datos reconocido por el usuario. En este caso, son mantenidos por el usuario. La mayoría de las veces los archivos lógicos internos son implementados físicamente en la base de datos, con tablas, pero la verdad no hay una relación directa entre las tablas y los archivos lógicos. El punto de vista de la base de datos es una visión física, más aquí en el análisis de puntos de función, el archivo debe tener una visión lógica. El otro tipo de función de datos es el archivo de interfaz externa. Estos datos son mantenidos por el sistema, es decir, no por el sistema que se está midiendo. Por ejemplo, si yo estoy evaluando el sistema de facturación y de ahí yo veo que ese sistema de facturación necesita consultar datos del cliente y que esos datos del cliente están mantenidos en otro sistema, esos datos referenciados de cliente en el otro sistema, puede ser que sea un CRM, eso sería el archivo de interfaz externa. Entonces, el sistema de facturación va al sistema del cliente para consultar estos datos. Para el sistema de facturación, datos de cliente representa un archivo de interfaz externa porque son datos mantenidos en otro sistema y, o sea, en comparación a la aplicación que está siendo medida. El análisis de puntos de función identifica funciones también de dos diferentes tipos. Y para cada función hay una cantidad de puntos de función relacionada a ella. Aquí vamos a presentar un ejemplo de transacción específicamente que tiene un número de puntos de función relacionados a ella. Aquí podemos ver una pantalla que guarda datos de un contacto. Puede ser una agenda de contactos en nuestro celular, podría ser una comparación. En esta tabla representada arriba, en la parte derecha, es una tabla que presenta, que es presentada en el manual de la IFIPUG, en el CPM, que describe los puntos de función para cada tipo de función. Como ustedes pueden ver, está segregado. Este número es basado en dos parámetros. No vamos a entrar en detalle de cuáles son estos dos parámetros, ya que sería mucho detalle, pero sí en términos simples para poder entender. Cuando evaluamos estos dos parámetros, podemos llegar a una complejidad por puntos de función relacionada. Por ejemplo, un archivo lógico interno de complejidad baja tiene 7 puntos de función, de complejidad media 10 y de complejidad alta 15. Entonces, yo identifico funciones según su tipo, pero igual también a su complejidad. Y de ahí, basado en esos dos parámetros, llegamos a la cantidad de puntos de función. Para este ejemplo a seguir, para que se represente de una manera simple, vamos a considerar que para todas las funciones identificadas sean de complejidad media. Entonces, usaremos los pesos de puntos de función de la columna media. Entonces, este ejemplo presenta una agenda de contactos en donde el usuario puede ver una lista de contactos registrados, pero igual puede agregar nuevos contactos por ese botón que nos lleva a otra página y donde el usuario llena los campos y le hace clic en guardar para adicionar un contacto nuevo. Pero igual hay otras opciones para eliminar un contacto, para modificar un contacto, y en este caso yo le hago clic a la opción con los datos existentes y también puedo llegar a editar, como podemos ver aquí. Y aquí, dentro de la misma pantalla, también puedo agregar nuevos contactos con ese botón que nos lleva a esta página. Y el usuario también puede llenar los campos y hacerle clic en guardar. Igual como les había mencionado, para agregar un contacto.
Pero igual también, como les había mencionado, hay una opción de eliminar un contacto registrado para modificar el contacto, y en este caso yo le hago clic en la opción de editar y me lleva a la siguiente pantalla en cual tienen los datos existentes y después son editados y eventualmente guardados. Como pueden ver, parece ser la misma pantalla, pero tenemos que ver desde el punto de vista del usuario, son funcionalidades distintas. Aquí, ya volvemos a la página principal, podemos ver que también podemos solamente consultar los datos de contacto, sin tener la habilidad de editarlos. Entonces, ese sistema tiene la habilidad de almacenar datos de contactos. Entonces, un requisito de almacenamiento del sistema, guardar datos de contacto. Y estos datos serán mantenidos por el usuario a través de las transacciones que habíamos mencionado. Podemos decir que en este sistema hay un archivo lógico interno para guardar datos de contacto. En este archivo lógico interno, como podemos ver en la tabla, tendrá 10 puntos de función. Como habíamos mencionado, vamos a usar la categoría media. En esta primera pantalla hay una transacción que lista todos los contactos. Esta lista tiene la intención de mostrar datos al usuario. Entonces yo puedo clasificar esto como una consulta externa o una salida externa. Esta lista proporciona filtros también que puedo organizar alfabéticamente, pero estos, la verdad, se incluyen como parte de la función de listar contactos y no se considera como nada aparte. Entonces, esta función podría ser clasificada, como les había mencionado, una salida o una consulta. Pero como no tenemos suficiente detalle para diferenciar, vamos a asumir que es una salida externa, pero igual podría ser una consulta. Entonces, una salida externa de complejidad media vale 5 puntos de función. Aparte, hay una transacción que el usuario puede agregar un contacto por el botón agregar. Esta transacción tiene el objetivo principal de mantener datos en el sistema, es decir, una entrada externa. Y la entrada vale a 4 puntos de función. Hay otras dos entradas externas que son eliminar y modificar contacto registrado. Las dos se clasifican como entradas externas y las dos calificadas como 4 puntos de función. Entonces, hasta ahorita tenemos una función que es evaluada a 27 puntos de función. Y hay por fin la consulta de detalles del contacto elegido, que se puede elegir por la lupa, donde el usuario consulta datos, es decir, el sistema presenta todos los datos de un contacto en particular, es decir, el detallamiento del contacto. Nosotros igual podríamos decir que es una salida externa o una consulta externa, pero igual, como no tenemos suficiente detalle, vamos a considerar que es una consulta externa. Equivale a 4 puntos de función. Entonces, sumando todo lo que tenemos un total de 31 puntos de función en este sistema de contactos. El proceso de medición es más o menos identificar y clasificar funciones y calcular la cantidad de puntos de función por cada función identificada. Este es un ejemplo muy sencillo, pero recuerde que hay reglas para realizar la medición en cada proceso, en cada paso de este proceso. El proceso de medición, como definido por el IFIPUB, es un conjunto de pasos representados por este diagrama que ustedes pueden ver, donde el paso identificar funciones de datos y de transacción son pasos de este proceso, pero no son los únicos. Hay otros pasos necesarios para poder calcular el tamaño funcional del sistema. Entonces, en el ejemplo solamente presenté una manera rápida de identificar funciones de transacción y de datos. Recuerde que esta era una versión muy simple y que de verdad hay muchos más pasos antes y después relacionados al proceso completo. Entonces, ¿por qué medir un software? Ahora vamos a hablar un poco, de qué beneficios tenemos para medir un software y cómo podemos aplicar los resultados del tamaño funcional de la aplicación para tener otros beneficios para nuestra organización. Entonces, el objetivo inicial de la IBM, si se acuerdan, cuando crearon la técnica de puntos de función, era hacer un estudio de productividad. Esto aún es el objetivo y un beneficio de muchas empresas que actualmente lo usan.
evaluar la productividad y para desarrollar un proyecto de software. Entonces, muchas empresas usan puntos de función con este mismo objetivo, evaluar y estudiar la productividad. Identificar los factores que influencian la productividad de manera positiva, pero igual de manera negativa, y hacer un benchmarking de productividad. Es decir, vamos a identificar nuestra productividad, vamos a hacer una comparación de este número con otros competidores del mercado y otras empresas. Pero igual el benchmarking puede ser también puede ser usado con uso interno. Entonces la idea del benchmark es usarlo con fin de comparación. Hay fuentes donde yo puedo conseguir datos para fines de benchmarking. Por ejemplo, en esta diapositiva estoy representando un ejemplo de una organización que se llama la ISBSG, que es una organización que tiene una base de datos de más de 6,000 proyectos donde se hacen estudios e investigaciones sobre esos datos históricos de proyectos y eventualmente son publicados esos estudios. Este no es un ejemplo reciente, sino se está representando para que ustedes tengan una mejor idea de cómo son estructurados los datos y cómo son usados en este tipo de estudios. En este caso, la productividad es presentada segregada por lenguaje de programación. Entonces, para cada proyecto de la base de datos de proyectos de la ISBSG, está segregada por lenguaje. Y ahí presentan la productividad relacionada a ella. Aquí también podemos ver que tenemos una columna que es llamada N. Esto representa el número de proyectos que este tipo de lenguaje en la base de datos de la ISBSG tiene. Hoy en día es un número mucho más grande para la columna N. Como les había mencionado, este es un ejemplo viejo y muy simple. Las siguientes columnas a seguir son una manera de representar la distribución de la muestra de los proyectos. Es decir, son conceptos estadísticos para las personas que irán a usar estos datos, para que conozcan cómo los datos son distribuidos, porque no siempre es una buena idea usar el promedio como base, si es que los datos están muy distribuidos especialmente. Los datos de benchmarking son publicados no solamente por esta organización, sino por diversas. En este caso solamente estamos hablando de la ISBSG, pero existen otras organizaciones, por ejemplo, Gartner Group también proporciona información de benchmarking y hay otros autores que también publican varios datos y libros, por ejemplo. A seguir, nosotros tenemos una compañía que se llama Capers Jones. Ellos tienen varios libros publicados y en general casi todos los libros tienen datos para fines de benchmarking. En este caso se están representando datos de benchmarking de calidad, un indicador siendo defectos por puntos de función. Es decir, estamos utilizando un indicador donde el tamaño funcional es relacionado al tamaño de defectos. Es representado así porque en sí el número de defectos no indica nada si no es comparado a otra unidad. Entonces, al comparar el tamaño funcional, podemos decir que esta métrica es normalizada para evaluar calidad. En este ejemplo, el autor también representa el número de defectos potenciales en proyectos según el tipo de madurez o proceso usado por la organización. Por ejemplo, si una organización que está usando el CMM nivel 3, el autor ahí representa el promedio de defectos potenciales de 6.25 defectos por puntos de función. Entonces, yo puedo evaluar los números de mi proyecto y de ahí compararlo para ver si tengo un desempeño bueno o no en comparación a este dato de benchmark. Entonces, puedo evaluar los números de mi proyecto para ver si tengo un desempeño bueno o malo. Y de ahí yo puedo ver qué puedo hacer para mejorar estos procesos. Este indicador ayuda a evaluar mejor las iniciativas de mejora de procesos, o sea, de calidad o de productividad. Pero a lo largo del tiempo, después de que la IBM presentó la técnica de análisis de puntos de función, las personas percibieron que de verdad hay otras formas de utilizar los puntos de función. Esto es relacionado al uso más grande de puntos de función, que es la estimación de proyectos. El tamaño funcional es un variable. Hasta se puede decir que es uno de los más importantes en un modelo de estimación de software. Se puede usar para la estimación de esfuerzo, estimación de costo, estimación de plazo, etc. Hay varios modelos de verdad que nos ayudan a llegar a la estimación de software. Hay modelos que pueden ser muy sencillos, pero igual unos muy complejos.
Un modelo sencillo para hacer estimaciones de proyectos de software es este que estoy presentando aquí encima, que es uno que se conoce como la tasa de entrega, o sea, cuánto tiempo voy a gastar para producir un punto de función. Es un indicador que identifica basado en los datos históricos o historial de proyectos. Yo puedo utilizar este indicador para estimar el esfuerzo de un proyecto nuevo basado en su tamaño funcional. Para este proyecto nuevo, evalúo el alcance del proyecto para medir o estimar el tamaño basado en el alcance o una especificación de requisitos y utilizo la tasa de entrega basada en el historial de proyectos y descubro el esfuerzo en horas que voy a gastar para ese proyecto. Esta es una manera muy sencilla de trabajar con estimaciones de puntos de función, pero como había mencionado, hay otros modelos de estimación que pueden ser más complejos también. Presentaré otro caso. Este es un ejemplo real de una organización aquí en Brasil, que es un banco nacional llamado Caixa, uno de los bancos más grandes de Brasil, y en su contrato de fábrica de software, ellos publican una fórmula para calcular el plazo que el proveedor debe cumplir para un proyecto. Esta fórmula es derivada de un modelo de estimación más complejo, conocido como el COCOMO 2, donde el cliente ajustó los constantes para que la fórmula resulte en mejores estimaciones. El tamaño funcional en puntos de función, como pueden ver, es uno de los variables utilizados en esta fórmula. Es otra manera de usar el modelo de estimación en puntos de función. Tal vez uno de los usos más común de puntos de función en todo el mundo sea el uso de estimar, para estimar. Pero aquí, trabajando aquí en Brasil, me he dado cuenta que hay otros usos más comunes que solamente aquel, que sería para el uso de medidas de contratos de desarrollo de software. Hoy en día, Brasil es el país que tiene más uso de puntos de función, hasta más que los Estados Unidos. ¿A qué se debe? Cuando hablamos de un contrato de desarrollo de software, podemos encontrar contratos por hora hombre, que son contratos donde el cliente solamente contrata personas de un proveedor. Y ahí hay que manejar la productividad y calidad de las personas y del trabajo. Esta opción no es muy interesante para muchos clientes porque el proveedor debería ser responsable por estos aspectos de calidad y de productividad. Hay otra opción de contratación que se llama el precio global fijo. O sea, el cliente presenta el alcance y el proveedor presenta precios. Es un modelo más justo porque la calidad y la productividad queda en responsabilidad del proveedor. Pero hay una dificultad para el proveedor porque existen cambios de requisitos. Aquí el precio se infiere que el precio es fijo, pero el alcance también teóricamente lo debería ser. Si el alcance aumenta, el precio también debería de cambiar para ser justo. Manejar este modelo de contratos cuando hay muchos cambios en el alcance puede resultar muy trabajoso y difícil. Una alternativa que combina las ventajas de los dos modelos que les acabo de explicar es el modelo del precio unitario. Aquí se puede usar una unidad para cuantificar el tamaño de alcance. En Brasil se usa la unidad del tamaño de puntos de función. O sea, el proveedor trabaja para desarrollar un proyecto, se miden los puntos de función y el pago es hecho basado en esa cantidad de puntos de función. Si hay cambios en el alcance, si aumentan los puntos de función y el proveedor sería compensado adecuadamente y como debería ser, porque esto es justo, trabajó más. Eso se considera justo porque el alcance queda en las manos del cliente. Perdón. Este es un modelo que ayudó a Brasil a ser uno de los países que usa más los puntos de función. Hay una presentación y un webinar específica que habla sobre la contratación de software, que al final les mandaré un enlace de esto, si es que ustedes también responden al formulario al final de esta presentación. Entonces, como les había mencionado, se presenta al final de presentación, pero ahora solamente vamos a continuar sobre esto mismo, los puntos de función, y sobre el hecho que ellos se usan dentro de la contratación de todo el gobierno federal brasileño.
pero también se usan en Corea del Sur, que es otro país que usa mucho este método y modelo de contratación, y resulta en que ellos también son los países que usan más este método. Otros países que usan este modelo son la India, con todos los contratos de outsourcing que se manejan. Como les había mencionado, estos son pocos ejemplos de los que existen y eventualmente de aquí a un poco les proporcionaré más ejemplos. Al relacionar el tamaño funcional con otras grandezas de interés, se generan indicadores para mejorar el entendimiento del proceso de desarrollo. Entonces, muchas empresas usan puntos de función para derivar otros indicadores para permitir una evaluación para la mejora de procesos. Hay indicadores del alcance que pueden ser generados aparte del tamaño funcional, por ejemplo. Productividad y calidad son indicadores que fueron presentados anteriormente. Un indicador que representa el crecimiento del alcance a lo largo del proyecto puede ser generado basado en la cantidad de puntos de función. Es un indicador muy útil para el director del proyecto o la oficina de administración de proyectos o como es conocido en inglés PMO. Esos son pocos de los potenciales cuya información sería ventajosa, pero hay más ejemplos. Entonces, ¿para quién sirve la medición funcional? ¿A quién le beneficia? La medición funcional puede ser utilizada para una visión operacional, es decir, las personas que están involucradas en el proyecto de día en día. El director, por ejemplo, el director del proyecto, el equipo de gestión de proyectos. Es una medida útil que ayudará en el planeamiento del proyecto, ayudará a dar seguimiento y dar control al proyecto. Sin embargo, cuando trabajamos con puntos de función, también puedo generar informaciones que apoyen una visión táctica y estratégica para la organización. Es decir, puedo generar indicadores que permiten una visión entre proyectos. Es decir, puedo tener una visión que yo pueda analizar todos los proyectos de la organización trabajando con la misma métrica. Con esto se puede dar un seguimiento y control de programas y portafolios. Esto es una ventaja porque hay métricas que solamente tienen una visión operacional. Un ejemplo, puntos de historia. Esta es una métrica en la metodología Scrum. Es una métrica útil cuando se tiene una visión operacional, pero no es posible dar una visión táctica o estratégica porque los puntos solamente tienen un valor dentro del contexto de un proyecto y no se pueden comparar con los puntos de historia de un proyecto o de otro. En mi experiencia también ha sido la siguiente, que estos puntos de historia hasta tienen un valor distinto dentro del mismo proyecto, solamente que comparando diferentes equipos. Y ahí se vuelve más difícil hacer esta comparación, como había mencionado. Entonces, como les había prometido, ¿quién más usa puntos de función en el mundo? Hoy hay más de 40 países alrededor del mundo usando puntos de función. Aquí se representan algunos países y algunas empresas que usan puntos de función actualmente. Como pueden ver, los bancos son una industria en la cual muchos contratos se realizan en puntos de función porque cada rato necesitan un desarrollo de software nuevo o una actualización de su software legado. Y como habíamos dicho, todo el gobierno brasileño maneja sus contratos con base a puntos de función. Pero no solamente el gobierno usa los puntos de función, sino también el sector privado aquí en Brasil. Y los usa para medir el tamaño funcional y a veces con fin de incorporarlos en contratos o para generar indicadores. Aquí podemos ver que hay algunas empresas de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Colombia, Chile, España, Portugal, Alemania, que usan puntos de función. Estos son una pequeña muestra de los países que lo usan. Entonces, como les había mencionado, para aquellos que tengan más interés en estudiar un poco más los conceptos que les había mencionado a lo largo de esta presentación, aquí ustedes podrán ver los enlaces que les había mencionado, por ejemplo, el COSMIC, el NESMA, el MAC, el FISMA. Y ahí nosotros también tenemos una versión o un curso online de demostración donde ustedes podrán ver una demostración del curso que nosotros ofrecemos de capacitación para saber un poco más y conocer el análisis de puntos de función. Y aquí ustedes podrán accesar nuestro webinar
recursos de videos online, que eventualmente estará allá en nuestra página de internet. Pero, como les había mencionado, si es que ustedes quieren ver la presentación grabada o las diapositivas, basta solo responder al correo electrónico y al feedback que les mandaré. Entonces, esto ha concluido nuestra presentación. Aquí ustedes pueden ver mi información si es que tienen alguna duda. Y como les había mencionado, igual ustedes pueden escribir en el chat de la mano izquierda para ver si es que ustedes tienen alguna pregunta. Y estoy a su disposición si es que ustedes tienen una pregunta que yo les pueda responder. Me da gusto, Cristian. Me da gusto, Cristian, que se haya... Sí, la verdad es una forma muy simple de la visión del usuario, ¿no? Del punto de vista del usuario. Ahí, para una persona realizar una medición, no es necesario ser muy técnico, me explico. Hasta a veces nosotros encontramos un poco de dificultad con las personas que ya tienen experiencia porque quieren medir de una forma técnica, me explico. Aquí, Dani, para responder su pregunta, la pregunta es la siguiente: ¿la tabla de complejidad es estándar? Sí, como les había mencionado, el CPM, The Accounting Practices Manual en inglés, ellos proporcionan una tabla estándar. Ahí ellos tienen una tabla estándar que nosotros usamos como base para realizar estas mediciones. Otra pregunta de Gina Largo: ¿cada cuánto se actualizan los estudios de benchmarking? Si no me equivoco, serían, en mi opinión y mi experiencia, he visto anualmente, pero la verdad depende de la fuente y qué tan frecuentemente ellos hagan. Pero en mi experiencia, por lo menos ha sido cada año. A ver, viene otra pregunta. La pregunta es la siguiente: tal cual, bajar un lenguaje coloquial nos acerca con los usuarios que nos brindan información para realizar nuestras mediciones. Para completar la primera pregunta, muy bueno. Sí. Y solamente para elaborar un poco más sobre la pregunta aquella de los datos de benchmarking, en la ISBSG hay reportes regulares que son publicados en la página de ellos. Estamos, ¿tienen algunas otras dudas? La pregunta de Dani es la siguiente: ¿los puntos de función se pueden traducir en horas hombre por lenguaje con base a tablas? Cierto. La respuesta es sí. Bueno, no que se puedan traducir, sino son dos variables que llegaríamos a una productividad o a una métrica a las cuales nosotros estamos interesados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular productividad y con los datos de benchmarking yo sé, perdón, perdón, aquí se me trabó igual. Eh, sí, son dos métricas distintas que se pueden eventualmente llegar a la métrica a las cuales estamos interesados. Así es. Pero solamente para elaborar un poco anteriormente sobre los datos del benchmarking, es importante destacar que los datos de benchmarking serían más apropiados usar datos históricos del propio proyecto. Me explico, porque los datos históricos son basados en un lenguaje, o pueden ser que unas personas tengan mucho más experiencia con unos datos, perdón, con una programación de lenguaje, o que tengan más experiencia en otro aspecto que otro equipo. Entonces, para que sean más precisos esas mediciones y esas métricas a las cuyas queremos alcanzar, sería mejor, me disculpo, sería mejor usar datos historiales de nuestro propio proyecto. Tenemos otra pregunta: ¿es posible aplicar el método en cualquier tipo de software?
La respuesta más simple es sí. Como todo software proporciona una función o una funcionalidad de ley, o sea, por regla, nosotros podemos medir ese software porque va a proporcionar una funcionalidad. Entonces, en el ejemplo 31, yo creo que es, en el ejemplo 31, puntos de definición en Java, ¿a cuántas horas equivalería? Entonces, para esta pregunta, para estos requisitos no funcionales, nosotros necesitaríamos otros datos que no fueron proporcionados. Los, Dani, los 31 puntos de función del ejemplo que comentaste. Un momento, voy a regresar aquí a la dispositiva. Ah, los, es el original. Me disculpo. Entonces, la verdad, ahí nosotros, como le habíamos mencionado, necesitaríamos esos datos de benchmarking, ¿no? Para saber el más o menos de cuánto se demora para desarrollar un punto de función para ese lenguaje. Pero igual, como les había mencionado, para saber o tener resultados más precisos, cabe destacar que sirven mejor nuestros datos históricos o en nuestro proyecto para saber cuánto demoraría en desarrollar un punto de función. Sí le aclaré la duda. Claro, entonces Dani comentó, si es que no tengo histórico, ¿sobre cuál estándar me podría basar? Como les había mencionado, aquella fuente de la ISBSG está segregado por lenguaje. Y ahí tendríamos que, para obtener estas horas, necesitaríamos los datos de la ISBG para definir la tasa de entrega o de productividad. Entonces sería solamente pues, consultar los datos de la ISBSG. Pero como les había mencionado, para reforzar que para las estimaciones más precisas serían datos históricos, pero para comenzar, si es que no tiene ninguna base histórica, sería ir a buscar una fuente, por ejemplo, la ISBSG o Capers-Jones, como usted vio el otro dato. A ver, le voy a poner la dispositiva aquí. Por ejemplo, Capers-Jones es uno de ellos. Y esta es la fuente ISBSG. Y aquí, como podemos ver Java. Entonces, aquí tenemos varios números, ¿no? Como les había mencionado, el usar un promedio no necesariamente es la mejor opción. Y tenemos que acordar que el lenguaje de programación no es el único variable que influye en el esfuerzo. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Pero aquí están proporcionadas diferentes, como pueden ver ahí donde dice mean, que en inglés es promedio, ese sería el promedio. Pero como les había mencionado anteriormente, no es buena idea solamente usar el promedio como base. Yo creo, si es que es uno, por ejemplo, yo creo, la pregunta es, empezando, perdón, se me fue, estoy subiendo a la pregunta, solamente para leerla, para los que no están por celular. Empezando, tomaría los datos máximos. Y la verdad, yo creo que la verdad depende mucho de su proyecto. Yo creo que usted debe tomar o debe intentar de comparar el contexto de desarrollo de su organización y usar los datos de benchmarking. Y no solamente el lenguaje, como había mencionado. A ver, vamos a la otra pregunta. Un momento que se me... A ver, la pregunta, ¿qué significan las columnas P10, P10
P25 y P75. Estos representan ¿cómo les diré? Creo que se dice percentil. Son conceptos estadísticos que representan, ok, si ustedes conocen la deviación estándar, creo que se dice en español, me disculpo. Pero igual, el propósito es el siguiente: dividen la muestra para decir, ok, tanto porcentaje se pueden contar en el top de 10%, en el top 25, etcétera. Y el P50 es igual a la mediana. Un momento que sigo bajando por las preguntas. Y aquí la pregunta es la siguiente: ¿esos números son horas? Yo diría que sí, pero aquí en esta dispositiva no dice yo, pero sí, estoy casi seguro que sí es. Horas sí, horas por puntos de función, sí. ¿Ustedes tienen otra duda? Que yo creo que respondí todas las preguntas. ¿Cualquier otra duda o algo así? Están escribiendo aquí otras personas, solamente aguardan un poco. Entonces tenemos otra pregunta: ¿cómo afecta la experiencia de cada desarrollador? Entonces, si es que un desarrollador no tiene mucha experiencia en programación, va a ser obvio que se va a demorar un poco más en desarrollar eso. Y es ahí que nosotros o nuestra organización tenemos que identificar esto y, y reaccionar de una manera adecuada. Por ejemplo, de ahí nosotros tendríamos que asumir que la tasa de entrega o productividad sería más alta de aquella de un desarrollador con más experiencia. Y la verdad, depende, se tiene que hacer un análisis individual. Sí, claro, claro. Voy a regresar a la última página, perdón, la última dispositiva, para que apunten ahí mi contacto. Cualquier cosa, vas a solo mandar un correo electrónico o contactarme por Skype o por LinkedIn igual. Estoy a su disposición, y si es que no hay otras preguntas, les quería agradecer a todos por estar aquí, compartir este tiempo, y como les había mencionado, solamente para cerrar, mañana les mandaré un correo electrónico con aquel formulario para realizar el feedback y pues para tener, igual como les había mencionado, las dispositivas y la grabación de este webinar. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche. Solamente asegurarme que no hay más preguntas. Vale, vale. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego.